Bienvenidos a un martes más de quienes aman su palabra. Qué onda, raza? Estamos un martes más, estamos de vuelta con quienes aman su palabra. Los martes se están convirtiendo en de mis días favoritos porque Sí, puedo venir aquí con mi carnal y platicar de las bondades, de la misericordia, de la palabra de mi Señor y es algo que disfruto demasiado, carnal. ¿Qué onda? ¿Cómo andas? ¿Qué sí, show? igual, para los que no saben, nosotros nos ponemos de acuerdo días antes de que llegue el martes y la semana pasada cuando Gama y yo nos marcamos para ponernos de acuerdo, ¿no? Sobre lo que vamos a estar platicando, dije, caray, algo se viene, ¿no? Algo se viene. Hoy por la mañana hablé con Gama y digo, a lo mejor ya me estoy adelantando un poquito al tema, ¿no? El tema principal, a la carnita de este episodio, de este capítulo, de este podcast, pero hay una gran necesidad en mi corazón, por algunos temas que traigo ahí clavados, ¿no? Sí. Entonces, hoy me siento más espectador que locutor, si así lo podemos decir, pero híjole, bien emocionado también, cuando llega el martes, digo, hoy es el día, ¿no? Hoy es el día, me siento pleno y satisfecho sabiendo pues que estamos cumpliendo la voluntad de Dios, ¿no? Y como siempre lo hemos dicho, nuestro mayor deseo y nuestra oración todo el tiempo antes de que iniciamos, antes de que prendemos estos micrófonos, es que tú que nos escuchas puedas ser bendecido, puedas ser edificado y que lo que hablemos este día, pues lo atesores en tu corazón y lo vivas, ¿no? Entonces, pues a ver qué Dios nos quiere decir esta tarde. Este vato. No, pues igual, man, estamos en el mismo canal. Al final del día, eh, uno es más bendecido, ¿no? Cuando estás aquí hablando de la palabra y de repente tú estás compartiendo algo y te caen un chorro de veintes, Sí. aterrizan muchas ideas, aterrizan muchas cosas en el corazón y no, pues uno es súper bendecido y sí, raza, aquí estamos con el único fin de compartir lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas y que deseamos con todo nuestro corazón que también Sí, 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 suceda en sí. las suyas, ¿no? De quienes escuchan, de nuestros amigos, de nuestra familia. Y pues nada, nos vamos a ir hoy con la recomendación de una serie bien chida. Ahorita vamos a platicar sobre ella. Vamos a estar hablando de la noticia de Irma Lidia, una noticia que está ahorita sonando mucho. Ahorita la vamos a platicar a profundidad. Y nos vamos con el tema del día. Vamos a hablar algo súper importante que la palabra nos dice que cuidemos mucho. Y pues empezamos con esto. Esto es quienes aman su palabra. La recomendación de esta semana es Pues bien, esta semana les traemos una recomendación muy chida. Es muy raro. Nunca me imaginé estar recomendando una serie de televisión, ¿no? Eh, lo usual es que te recomienden un libro, que te recomienden una canción, como lo hemos hecho en las otras semanas pasadas. Sin embargo, creo que hoy aplica chido. La recomendación de esta semana se llama The Chosen. Es una serie de televisión. No está disponible en plataformas habituales, es decir, no te lo vas a encontrar en Netflix o Claro Video o Prime o Disney. No. Es una, eh, es una aplicación que tienes que descargar. Está disponible para Apple o Android. Este, Mm. También están los capítulos en YouTube, también los puedes encontrar. Este, la palabra, así como se llama, es The Chosen. En español sería como el elegido o algo así. Los elegidos serían, ¿no? En ese caso. Los elegidos. Va, Simón, está bien, Ajá. los elegidos. Simón. Em, ¿Qué más puedo decir de esta serie? Yo la vi hace ya bastante tiempo, si acaso dos años, un año, y cuando yo la empecé a ver todavía no habían sacado la segunda temporada.
Ajá. Esta serie se está, entiendo que se está, ¿cómo se dice?, autofinanciando, es decir, re- recaban fondos pues mediante donativos y de esa manera Ujú. ellos son los que hacen les permite, ¿no? Llevar a cabo la producción de esta serie. Puedo Que debe decir, de costar una lana, ¿no? sí, la verdad, yo sí soy bien estricto en ese tipo de cosas, en cuestión de producción y etcétera. Me gusta mucho eso y no tengo ninguna queja. Está muy bien producida. Uno Sí. de los comentarios, por a ver si lo encuentro por aquí, uno de los comentarios que dice uno de los productores y de los guionistas, este compa es cristiano y ¿Cómo dice, se llama? ¿Cómo dijiste que se llamaba? se llama Dallas Hedkins. No sé si así se Ah, pronuncia, una disculpa, pero así lo leo, ¿no? Dallas Hedkins. este es mi inglés, ¿no? Está en inglés. Una disculpa, pero este es mi inglés. Así, Y bueno, y dice, luego. dice, queremos sencillamente, es lo que él opina, ¿no? De esta serie. Dice, Ah, queremos sencillamente acercar la Biblia a los espectadores sin interpretar ni crear nada nuevo. Es decir, órale. ellos tratan de apegarse lo más posible a la Biblia. Por supuesto que tiene, pues, tiene escenas así como que para llenar esos huecos que muchas veces la Biblia no nos dice, ¿no? Sí. Pero cuando la estás viendo te transporta como si estuvieras en esa época. Así es bien raro, man. Está muy chido. Mm, Hay un capítulo que me gusta mucho, pues de mis favoritos. Es en la mm, primera temporada, cuando los que los van a ver, pues no quiero que sea spoiler, ¿no? Pero narra un poquito de cuando Jesús hace el llamado de los discípulos, ¿no? De la pesca mm. milagrosa, ¿no? Que le dicen, echen las redes y ves la escena y dices, no inventes, qué bien hecha está esta escena, esta serie, esta escena, ¿no? Sí. Entonces está muy, muy recomendable, está muy chida porque pues, te permite ver la Biblia de una perspectiva un poco diferente, ¿no? A solamente letras, ¿no? Sí, sí, Tú ya men, la viste toda, ¿no? No, fíjate, yo no he visto la segunda temporada. Yo la Yo segunda también, apenas la empecé a ver. yo la empecé a ver como que muy lento porque cuando recién a mí, no recuerdo quién me la recomendó, que yo la pero cuando yo la empecé a ver, pues era por aplicación, ¿no? Ujú. Bajarla al celular y eso. Y a mí realmente casi no me gusta ver series o películas en el celular, pues. O sea, a mí me gusta, si voy a ver bien, ¿no? Me gusta Ujú. ver acá en la Sí, tele. sí, sí. Entonces, como que yo tenía un poquito ese conflicto y no me gustaba mucho verla por la cuestión de la pantalla, ¿no? No verla en el celular. Eh, Posteriormente, la descargué en el iPad. Ujú, Y cuando me aventé varios capítulos así más seguido, fue cuando el año pasado fuimos de vacaciones a Oaxaca. Y ujú, dije, pues había la opción en la aplicación tiene la opción, ujú. cabe destacar, que tiene la opción así como Netflix, que puedes Descargar. descargar para ver Ajá. offline, ¿no? Sin estar en internet. Sí. Entonces descargué varios capítulos y dije, pues en el viaje me voy quemando estos capítulos. Ujú. Que lo menciono porque me dio un montón de cura porque en uno de los tramos que iba ahí en el avión, de repente iba viendo la serie y no manches, de repente me daban un resto de ganas de llorar, pero me daba vergüenza ver, decía, "Ah, si me pongo a llorar aquí, que llegue la morra a los Van a decir que te cacahuates, cortó tu imagínate, novia, ¿no? que, que llegue la sobrecarga y gusta cacahuates, Última, no, señorita, última y ni te ofrece, ¿no? Y te sí, vas limpio de cacahuate. sí, ya probó la huichol, ¿verdad? Porque lo veo enchilado que me quiera, ¿no? Está patada dura la huichol que damos aquí en el avión. Los cacahuates enchilados tan duros, ¿no? No, señorita, estoy llorando. Sí, de repente sentí un nudo en la garganta y decía, no, Sí. le voy a poner pausa porque va a tronar. Y me da el resto de vergüenza. Porque la neta sí sentía patada, a cada rato sentía Sí, 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 patadones, sí, bien cómo machín, no. y entonces como que la fui viendo por episodios porque pues no.
no quería, no quería dar mi brazo a Es torcer. que se te bajaba el Pe- enchilado, le dabas play otra vez, ¿no? Simón, Simón. Entonces, lo que sucedió fue que hace poco yo tengo el Roku. Sí. Pues, Y sí, duplicas pantalla, ¿no? Ajá, Es como el Apple inicialmente TV, podía... ¿no? Ajá, exactamente. Podía duplicar pantalla con el iPad. Sí, así le hago yo. Pero posteriormente llegó la aplicación de Shosen a Roku, man. Entonces ya no necesito usar el dispositivo, ya lo puedo ver directamente desde el Roku, pues. No, eso no sabía. Entonces eso está bien chido. Inicialmente estaba en el Roku, pero estaba en inglés. Y ahorita ya está en español. Entonces ya ahorita la empecé a ver y la empecé a ver con Laura. Pues, entonces la empezamos a ver desde el principio para que ella también la viera. Y se me hizo bien curado porque ahora sí que pasa como en la Biblia, man. A veces que lees, a veces agarras la Biblia y lees un capítulo y lo vuelves a leer un mes después y dices, órale, esto me llenó bien chido. Sí. Y no lo había visto, ¿no? O no me había brincado como me brincó hoy. Y siento que estos días estuvimos viendo desde el inicio y desde el capítulo 1 conecté muy curado de una manera muy diferente a como había conectado antes. Se me hizo muy chido. Y digo, también para no spoilear, la escena 1 vato, lo vale todo, ¿no? Cuando María Magdalena se encuentra con el Señor Jesús, ¿no? Y pues bien, se habla ahí de Pedro, de Andrés, de Mateo. Mateo está el foco muy presente con Mateo, Nicodemo. Entonces por eso es los elegidos, ¿no? Porque básicamente va narrando la historia de las personas que el Señor Jesús eligió. Que al final del día eso va continuo hasta nosotros, ¿no? O sea, nosotros también somos parte de los de Shosen, ¿no? Entonces está muy chido porque te vas identificando y vas viendo, te va mostrando un Jesús muy, no sé, como que a veces uno, si das el tiempo para atrás, uno a veces te llegaste a ver a Jesús como de una manera acá como muy inalcanzable, ¿no? Sí, en la escena que te digo de la pesca milagrosa, cuando Jesús les pide el paro a los, pues en ese entonces, en ese momento no eran todavía discípulos, ¿no? Eran pescadores. Y les dice, oigan, me dejan subirme aquí a la barca porque los que están aquí sentados, pues no me escuchan, ¿no? Y le dice, sí, Simón, súbete aquí. Y ya, al final de esa parte, cuando Jesús les dice, verás, tiren la red para acá, para el otro lado, ¿no? Y se puede ver la cara de emoción de Jesús cuando estaban los peces subiéndose y las redes se rompían, y tú ves la actuación del actor y dices, yo creo que pudo haber sido así, ¿no? O sea, qué chido que ves como Jesús, así como que se le pusieron brillosos los ojos y volteó al cielo y así como que con una sonrisita de que, no de incredulidad, pero así como que qué chido momento, pues, así como que también lo disfrutaba y se te eriza la piel, dices, no manches, qué chido, o sea, así pudo haber pasado, dices, sí creo que pudo haber pasado así. Yo de hecho es al punto que voy, ¿no? Con lo que digo, o sea, uno va viendo o va viviendo un cristianismo y digo, tiene todo que ver con el hecho de que a veces has vivido un cristianismo sin realmente conocer al Señor. Y como no lo conoces, pues lo ves así como alguien demasiado inalcanzable, ¿no? Pero vas avanzando en tu vida cristiana y vas conociendo al Señor a través de la palabra, a través de estos contenidos que de verdad Dios bendiga a esta raza, ¿no? Que ha hecho todo esto, y vas viendo esa parte humana al Dios hombre, ¿sí me explico? Claro. Al Hijo del Hombre, como lo menciona la palabra. Y y wow, o sea, te vuela la cabeza, ¿no? Por ejemplo, hay una parte, precisamente sobre María Magdalena, que cabe destacar. María Magdalena está chidísimo porque ves la historia ahí en The Chosen y de repente te acuerdas de las partes de la Biblia donde aparece esta morra. Sí. Y María Magdalena básicamente fue la primera persona que vio a Jesucristo resucitado, pues. O sea, eso te vuela la cabeza. Una morra
hecha menos, Sí, endemoniada, sí, tantas cosas que pasó ella y que tuvo ella y cómo el Señor la rescató, la liberó. Y no solamente eso, o sea, fue la persona que vio a Jesucristo, la primera persona que vio a Jesucristo resucitado y la persona que fue mandada para decirle a los apóstoles que el Señor Jesús había resucitado. Pues, o sea, está perrísimo, man. sí, Entonces, sí. hay una parte ahí que me gustó demasiado donde esta morra pues es liberada, ¿no? Y de repente, de momento ella no sabía quién la había liberado. Entonces de repente la gente la empieza a ver bien y le empiezan a preguntar que sí, qué onda, ¿no? Entonces ella dice, no, pues fue una persona que no conozco su nombre. Entonces hay una parte, hay un guiño muy chido y es un momento en donde pasa la escena donde de repente están como en un Shabbat, creo que era. Ujú, Entonces están en la cena del Shabbat ujú. y empieza a llegar gente a la casa de María. Ya la morra restaurada, pues, ya la morra en sus cabales, ¿no? Entonces, este, llegan así como Sí, amigos de ella, y van tocando la puerta, ¿no? Y la morra los va pasando y se van sentando a la mesa para celebrar la cena del Shabbat. Y de repente cuando ya están todos listos, pues ya están todos en la mesa, de repente ya la morra va a empezar a dar gracias y todo eso, a partir el pan y eso, y de repente tocan la puerta y así como que todos, ¿qué onda? ¿Estás esperando a alguien más? Y la morra se levanta, abre la puerta y se queda sacada de onda y era Jesús, pues. Ajá. Entonces de repente está curado porque así como que Jesús esperando a dame chance de pasar, ¿no? Ujú, ujú. Y ya la morra, sí, 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 perdón, pásale, que no sé qué, y ya lo presenta y ya la morra dice, él es la persona que me liberó, básicamente es lo que dice, ¿no? Entonces ya siéntate que no sé qué. Entonces, ahí, en esa raza que está con María, creo que está Santiago y no me acuerdo quién otro, y saludan a Jesús y le dice, Rabí, o sea, y ya la morra dice, ¿los conocen? Y ya dice, sí, son unos de mis alumnos, dice el Señor Jesús, ¿no? Ujú, Y ya la morra se da cuenta pues, que Jesús es un maestro, pues. Entonces la morra, a lo que voy, es de que la morra le dice así como que, pues tú da gracias, o sea, tú preside la cena, pues tú eres un maestro. ujú. Y Jesús le dice, no, 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 esta es tu casa, tú hazlo. Eso se me hizo Qué chido, perrísimo, man, qué chido. porque muestra a Jesús de esa manera y nos podemos quedar aquí todo el rato hablando, Sí, porque me vienen a la mente mil ejemplos en la Biblia donde Jesús le dio chance a la raza que hiciera las cosas, ¿no? Y sí. cómo de repente en nuestros días nos damos cuenta cómo él realmente pudiera hacer correr la palabra por todo el mundo, por su solo poder. La palabra podría Eso llegar está a todos chido. los rincones de esta Y tierra, nos pero él deja ha hacer esto decidido que hacemos, usarnos. ¿no? Sí, man, o sea, Sí. eso una cereza, man, en el pastel. Y pues nada, me Sí, raza, emociono vean, y vean ah, vean la serie, está muy chida, no es eh, difícil, aunque pareciera que es difícil encontrarla, no es difícil, está bien fácil. Así, The ujú. Chosen, es Chosen, The Chosen. Está fácil, véanla, es algo que deben de consumir, está muy chido. Entonces, pues esa es la recomendación de esta semanita. La noticia. Y pues bueno, hoy estaremos platicando sobre un tema, una noticia que ha estado sonando mucho en los noticieros y demás. Y lo que sucede es que hay contexto, ¿no? Con esta noticia porque pues han habido situaciones eh, muy similares, ¿no? Sobre el feminicidio, ¿no? Ujú. Y pues es esta situación que pasó con esta mujer llamada Irma Lidia Gamboa. Esta chava se habla de que tenía 21 años por cumplir 22 en este año. Se habla de ella que pues era artista, ¿no? Desde Cantante, niña sí. se habla que estaba en el rollo de la cantada y pues de repente sucede que se habla de que esta chava se había casado con un señor de 79 años, ¿no? Entonces hablas de que
una chavita de 21 años, 22 años con un señor de casi 80, pues está como medio desfasado el cuadro, ¿no? Pero sucede que, Sí, pues, casi 60 años de diferencia, ¿no? sí, vato, No 50, sí, seas 60 loco. años. Sí, o sea, está bien desfasado el cuadro, como digo, 40 y porque 20, pues todavía, ¿no? Como decía José José, ¿no? Pudiera ser, pero esa ya, como sea, ¿no? pero, pero ya Pero 60 sí, o de sea, estás hablando diferencia. de que cuando la morra nació, el señor tenía 60 años, No loco. seas loco. O sea, Está muy... desde ahí te habla, desde ahí te dice algo, Sí, ¿no? Que hay desde algo, ahí ya, que hay ya gato encerrado, ¿no? hay algo muy, muy, muy gacho ahí. Sí. Entonces, checa, de repente te das cuenta cómo la raza va viviendo su vida y pues trae un caos ahí, ¿no? Porque se habla de que todo esto que estamos comentando, pues es simplemente lo que las noticias dicen, ¿no? Sí, Las cosas, es una nos, noticia secular, claro, ¿no? Que, sí, sí, pues sí, que son dicen del que, dominio público, ¿no? sí, que dicen que su esposo la mató, es lo que se dice, ¿no? Ahorita están en investigaciones, ¿no? Pero sí. Sí, 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 si se habla, te digo, ya para terminar la idea sobre eso, de que pues se casó en el 2000, creo que en el año pasado, año antepasado, Ujú. que anteriormente pues también había sido esposa de una persona ya mayor también, Sí. pero directivo de una radio, que obviamente tiene que ver con lo que ella hacía, ¿no? Ujú, Entonces, se habla de que se casó hace un par de años y de repente 4 meses después se divorció del mismo señor y ujú, de repente se volvieron a casar. ujú, El punto es que esto se desató en otro divorcio que llevó a este lamentable hecho, ¿no? ujú. Entonces, se habla de que esta persona, este señor que se llama Jesús Hernández Alcocer, pues dice las noticias que ya fue vinculado a proceso con la medida cautelar de prisión preventiva, que son de repente temas o tecnicismos que manejan los abogados que no tenemos ni idea de qué es, ¿no? Lo único que yo más o menos entiendo o veo o leí es de que se supone que el señor está en prisión, pero todavía no está sentenciado, ¿no? Un rollo así, ¿no? ¿O tú qué andas en ese ámbito, vato, que eres abogado? ¿Cómo está el cuadro eso? Bueno, yo no litigo, pero sí, lo que significa es que básicamente el juez encontró, digamos, ciertos elementos para poder determinar que se debe investigar más a detalle, ¿ok? Ok. Y Pero ¿sabes entonces está en qué? la cárcel, pero todavía no está en la cárcel, o sea, ¿cómo? No, sí, es una parte, ¿no? O sea, obviamente no ha recibido sentencia. Es un periodo aproximadamente, híjole, 3 meses, 4 meses, los que Como de dura investigación. ese, ajá, exactamente, donde el Ministerio Público va a aportar más pruebas para decir, miren, sí lo mató él, donde el abogado defensor va a decir, no, no lo mató él, lo mató esta otra persona, como sea. Ah, Y posterior a este periodo de 3, 4 meses, que es pues en la etapa en la que se encuentra el proceso, pues ya van a decir qué onda, ¿no? Te digo, no litigo, no soy dictar penal, sentencia, ¿no? no litigo, no soy penalista, pero sé que actualmente así están las cosas, ¿no? El juez encontró ciertos elementos para decir, ¿saben qué? Sí creo que aquí hay algo y por miedo de que este compa se nos pele, mejor lo guardamos aquí en lo que se sigue investigando, ¿no? Porque muchas veces, pues Ah, la ok. raza se tiraba a perder y a ver, encuéntralo en China, ¿no? Entonces, Y pues a lo que... así está la cosa, pues. Ok, ok. Entonces ya pasando esto, pues ya se viene la sentencia famosa, ¿no? Ujú. Y sí, o sea, lo que se habla es de que pues este señor, pues es alguien pues, pudiente, ¿no? De dinero. Y aquí es donde queremos llegar, ¿no? Al punto de cómo pues una persona de esa edad, de 21 años, 22 años, anda con un señor tan mayor, ¿no? Entonces, al final del día, ves el contexto de la persona, hablas de una persona con conectes, con dinero, etcétera, y pues obviamente te habla por sí solo de qué se trata, ¿no? Entonces, hemos estado platicando, por ejemplo, la semana pasada platicábamos sobre un libro que se llama Dioses en Guerra, ¿no? Que tú Sí, decías que ya lo compraste, ¿no, carnal? ya. Y, y pues platicábamos, ¿no? De lo que habla este libro. Y básicamente la palabra nos habla que la avaricia es idolatría. Entonces, si ves todo este contexto de esta situación, que acabó demasiado mal,
te das cuenta que básicamente lo que movió todo esto pues fue la avaricia, ¿no? El deseo de tener más, el deseo de ser de cumplir tus sueños, vamos, y te lleva a probablemente casarte con una persona que te lleva por 60 años, pero que tiene el dinero, que tiene los conectes, que tiene el poder para posicionarte a donde tú has soñado llegar, ¿no? Y todo esto es movido por la avaricia, ¿no? Que al final del día, pues la Biblia nos habla sobre de eso y pues no sé si tengas algo ahí que decir, Sí, carnal, los porque pues, algo los aquí. deseos que, digo, la verdad es que aunque no pareciera, pero esta noticia tiene mucho que ver con lo que vamos a platicar acerca de nuestro tema principal pues que es el Claro, corazón, ¿no? Entonces, así es. lo que realmente está en el corazón o lo que estuvo en el corazón de esta muchacha, por ahí leí un comentario que decían, es que ella siempre soñó con ser famosa y siempre soñó con llegar Claro. a tal grado, ¿no? De fama y etcétera. Pues, o sea, un paso llevó a otro y otro paso llevó a otro, y hasta que se Sí, encontró hasta una llegar a este situación, sí, a un momento extremo, ¿no? O fatídico, ¿no? sea, te dice, repito, te dice muchas cosas el hecho de que se haya casado con una persona 60 años más grande que, digo, estaríamos hablando en otro color de este tema si el compa no tuviera lana, ¿no? Lo Es platicamos tú y correcto. yo. Si el compa dijeras, no, pues el compa pues no tenía lana ni nada, dices, bueno, a lo mejor Era un señor que trabajaba en servicios públicos, ¿no? Barrendero, y ajá, dice, sí, pues o como sea, dices, sí, no, pues sí lo se amaba, ¿no? entiende, ¿no? Sí, sí lo amaba, ¿no? Pero Eh, el compa, le dicen el abogánster al compa ¿no? O sea, el vato, estuve leyendo un poco la historia de él y pues si era un transísima, o es, eh, porque no se ha muerto, ¿no? Un transísima, el vato estuvo litigando en los juzgados a punta de pistola y decía, yo quiero que acuerdes y así quiero que se hagan las cosas y moviendo lana, siendo amigo de gente que está en la cárcel, o sea, sí, 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 sí. te digo, y como dije hace ratito, yo no litigo porque es un ambiente muy, digo, la materia penal es un ambiente demasiado sucio, ¿no? Y nunca me Eh, gustó a mí ese tipo de business, pero, pero sí puedo entender cómo era ese abogado, pues, lo puedo sí, ya. entender y sí, se dice que el vato tenía Mercedes, BMWs y entonces, te digo, estamos hablando de la muchacha, ¿no? ¿Qué había en el corazón de ella, ¿no? ¿Qué tan perverso era el corazón de ella o, Sí. o sea, Sí, sí, no y de sé, él, ¿no? Al final del día es 50-50, ¿no? Porque pues a ella la movió ciertos intereses que ujú, al final del día también a él lo movieron y cómo el meterte en ese ámbito te va cauterizando tanto la mente que al rato simplemente agarrar una pistola se te hace igual como agarrar claro, no sé, cualquier cosa, ¿no? Entonces hay una parte, como decíamos ahorita, movidos por un corazón desviado, que es básicamente al tema donde vamos a ir ahorita. Y el Señor Jesús en una ocasión, los fariseos lo señalaban porque pues, al final del día los fariseos andaban viendo, ¿no? Todo lo que Jesús y los discípulos hacían, porque pues querían tenderles trampas, dice constantemente los evangelios, ¿no? Entonces, hay una parte en donde de repente los fariseos están observando a Jesús y los discípulos y sucede que los discípulos estaban comiendo con las manos sucias, no se habían lavado las manos para comer. ujú, Entonces, obviamente, eso estaba mal visto dentro de la ley, porque pues comer con las manos sucias era estar básicamente haciendo impuro los alimentos, ¿no? Entonces, juzgan ahí a los discípulos y el Señor Jesús les empieza a hablar y les dice que lo que entra al hombre no lo contamina, porque no va al corazón, dice ahí en Marcos capítulo 7, ujú, no va al corazón. Me gustó mucho esa parte porque es importante. Lo que entra al hombre no va al corazón, sino va al estómago y del estómago va la letrina, dice. Ahora, ah, lo que sale del hombre es lo que contamina. Y aquí llegamos al versículo 21, del 21 al 23 de Marcos 7, y dice, porque de dentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la ujú, inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, las avaricias, las maldades, el engaño, la lujuria, la envidia, la calumnia, la soberbia,
y la insensatez. Todos estos males vienen de dentro y contaminan a la persona. No manches, dice del Entonces, corazón humano, ¿no? ¿sí? Entonces aquí Está que clarito está eso. poniendo esta noticia en contexto, apegado a lo que Marcos 7 nos dice, tanto el Señor como esta muchacha fueron movidos. Checa lo que el Señor Jesús decía aquí. Por ejemplo, lo que hizo este señor, pues era un avaro también, andaba metido en tantas cosas, era un Sí, soberbio, sí. era un insensato, por supuesto, aunque tenía Pues 80 años. tenía palomita, bueno, tenía Sí, tache en cada una de esas listas, ¿no? Simón, check, 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 ¿no? Sería, ¿no? Sí, sí. Entonces te das cuenta cómo era movido, ¿no? Por todo esto, y habla aquí de los homicidios, ¿ok? Entonces, Ujú. pero si nos vamos con esta muchacha, pues también entra la parte, ¿no? La avaricia, Sí. la maldad en el corazón, el decir, yo voy a mover todas las piezas para poder cumplir con lo que yo quiero, ¿no? Que al final está hablando de un corazón totalmente desviado, o sea, voy a manipular los hilos para lograr hacer lo que yo quiero hacer, ¿no? Entonces, Sí. quiero leer otros pasajes. Y Eclesiastés me ha gustado mucho. Eclesiastés 5, del 10 al 17, dice: quien ama el dinero, de dinero no se sacia. ¿Sí me explico? O Órale. sea, amas el Sí, pues dinero nunca es suficiente, ¿no? y nunca va a ser suficiente. Quien ama el dinero, de dinero no se sacia. Quien ama las riquezas, nunca tiene suficiente. También esto es absurdo, dice. Donde abundan los bienes, sobra quien se los gaste. ¿Y qué saca de esto su dueño aparte de contemplarlos? El trabajador duerme tranquilo, o sea, la persona Sí, sí, que sí. simplemente vive, ¿no? Sí. Trabaja para subsistir nada más lo necesario. Es el trabajador, duerme tranquilo, coma mucho o coma poco, pero Ujú. dice, duerme tranquilo, ¿no? Al rico, sus muchas riquezas no lo dejan dormir. He visto un mal terrible en esta vida, riquezas acumuladas que redundan en perjuicio de su dueño y riquezas que se pierden en un mal negocio. Y si llega su dueño a tener un hijo, ya no tendrá nada que dejarle. Tal como salió del vientre de su madre, así se irá, desnudo como vino al mundo y sin llevarse el fruto de tanto trabajo. Esto es un mal terrible, que tal como viene el hombre, así se va. ¿Y de qué le sirve afanarse tanto para nada? Además, Órale. toda su vida come en tinieblas y en medio de muchas molestias, enfermedades y enojos. No inventes, qué clarito está eso. Sí, Pablo le Qué decía a chido. Timoteo en 1 de Timoteo 6, versículo 9, los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción. Y ahí es donde viene la parte enseguidita en el versículo 10, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Ahí está. En Marcos capítulo 8, del versículo 36 al 37, el Señor Jesús decía, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Básicamente es, ¿de qué sirve que te enriquezcas? ¿De qué sirve que Ujú. tengas fama? ¿De qué sirve que hayas logrado? Porque al final del día, si nos vamos a esta muchacha, pues se habla de que ya andaba, en este último tiempo andaba cantando ahí con gente famosa, ¿no? Con artistas famosos. Sí. Andaba abriendo ahí, creo que los conciertos, etcétera. Y probablemente ella se sentía, ¿no? En ese cúspide, ¿no? En el decir, lo logré, pude llegar a esta parte. Pero se habla de que tenía una vida infeliz con este Sí, señor, sí, sí, sí. al grado de llevarla a este punto de fatídico, ¿no? Entonces, aplica esta parte, o sea, ¿de qué le Sí. sirvió ver ganado si Ujú. al final perdió su alma? Sí, Porque está en una eternidad separada claro. de Dios, ¿no? Y es más común de lo que creemos, ¿eh? La verdad es que, digo, Sí, ahorita es noticia y lo estamos hablando porque pues terminó en tragedia, ¿no? claro. Independiente, nosotros no nos vamos a meter en el tema si el esposo la mató o no la mató, eso, vaya, no nos compete, ¿no? Y no se trata de esto que estamos practicando, se trata
del corazón, estamos hablando del corazón de estos protagonistas de esta noticia, ¿no? Y lo que yo decía es que es más común de lo que nosotros pensamos, ¿no? Aquí mis vecinos, a la vuelta, mis compañeros de trabajo, lo que sea, estoy seguro que en menores proporciones, pero mucha gente está dispuesta a hacer lo que sea con tal de escalonar económicamente, con tal de, ¿sí me explico? Porque Sí, su mente, como dices, es el amor al dinero, pues. Y hay gente que dice, yo sí hago lo que sea por sí, tener tanto. Yo hago lo que sea, yo hasta mato por tener un carro, por tener una por tener casa, fama, ¿no? y no inventes, te das cuenta que al final del tiempo, pues eso es nada, se convierte en nada, como lo acabas de decir, ¿no? Vuelven desnudos, ¿no? Sí, sí, y la parte esa, ¿no? Que te digo de que le va a aprovechar al hombre, ¿no? Si gana todo, pero al final pierde su alma, que al final del día, pues, esa es la eternidad, ¿no? Sí, Y luego me gusta cómo cierra y me hace pensar, ¿no? Dice, ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? Básicamente es, ¿cuánta lana tienes como para pagar una recompensa por tu alma? Porque tu alma viva la eternidad en la gloria. ¿Cuánta lana tienes para sí, meterle? Porque dice, ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? O sea, no tienes la lana y nunca la vas a tener claro, para poder pagar claro. una recompensa por tu alma. Eso no va a existir nunca. El único que ha pagado el justo precio se llama Jesucristo. Y es la única manera de accesar al cielo, de accesar a Dios a través de Jesús. No hay una cantidad, no hay una suma de dinero que se haya podido pagar o se vaya a poder pagar nunca para darle una recompensa, para pagar una recompensa por el alma del hombre. Y Entonces, fíjate, es eso, ¿no? pensándolo ya más analíticamente, la Biblia hace muchísimas referencias en cuestión de la gente que está atrapada en el amor al dinero, ¿no? Y a veces creo que nos pasa mucho cuando, por ejemplo, abusamos de comer chile picante, de las tortillas de harina, Mm. de comida chatarra, embutidos, etcétera, ¿no? Y de repente, boom, empezamos con principios de gastritis y ya te empieza a doler el estómago y dices, no, no, ya estuvo. Amigo, yo Pero acabo de pasar por eso, man. sí, pues te lo estoy Habla tirando a papá, ti. habla Habla papá. papá. Sí, Ajá. pues lo estoy diciendo por... Ah, va para mí. Ok. No, a lo que voy es que, que muchas veces el Señor sí nos advierte, me explico, así como el Sí, cuerpo nos advierte que estamos metidos en una bronca, el sí, Señor en la Biblia nos dice, pónganse bien truchas porque salir de cuestiones de temas de dinero cuando tu corazón está bien apañado del dinero es bien difícil, mejor ponte abusado. Y cuando de repente ya no la vemos llegar, ahí estamos. No, sí, sí, ahora sí, Señor. No, compa, pues ya. Entonces, esas advertencias me gusta mucho que el Señor nos las haga, ¿no? Y pues digo, sí, nuestra responsabilidad es escucharlas y atenderlas, pero volvemos al mismo punto que vamos a platicar en un momento, ¿no? sí. Son cosas del corazón y las cosas del corazón, sonó como a novela, ¿no? O a programa de Televisa, pero Son cosas del corazón. son cosas Sí, del sí, sí, corazón. sonó acá medio, medio programa, Simón, Simón. Sí, y yo sé lo Medio que te programa digo, pero de tele, ahorita, sí. ahorita que hablemos del tema, pues vámonos de una vez, ¿no? Con el tema ya para entrar en Sí, sí, materia, ¿o sí. qué? Digo, sí, ya para cerrar este punto es eso, ¿no? Abusados. Hay cientos de versículos donde la Biblia habla sobre esta cuestión. Nada más quisimos poner estos para no irnos muy lejos. Sí. Entonces, hay que estar abusados, raza. Sale, esta es la noticia. Este es el tema de la semana. Pues bien, raza, estamos con el tema principal. Queremos hablar, como dije en un principio de este programa, yo me siento más como espectador que como locutor en este momento. Yo pensé, le decía a Gama en la mañana que platiqué con él por teléfono, por celular, le decía que le decía, yo pensé que ya tenía resuelto este tema, me explico, porque yo había dicho, bueno, esta situación ya la arreglé, ya la resolví aquí en mi cabeza y ya, ¿no? Sí, Fue tema del pasado, le damos vuelta a la hoja, a la página y listo, ¿no?
y de repente pasaron dos, tres cosillas ahí y, Ujú. y al analizarme me di cuenta que me seguía afectando, pues. Me seguía Mm, afectando. Dije, ah, caray, pues si yo ya lo había resuelto, ¿por qué me sigue afectando, no? ujú. Y me seguía afectando más de lo que yo pensaba. Y llegué a una conclusión muy chiquita. Bueno, Gama me empezó a platicar algunas cosas. Me dijo, ¿sabes qué? Lo que vamos a platicar hoy en la tarde es palabra de Dios. Ahora sí que habla, papá. Habla, papá. Sí, men. Entonces Digo, vengo bien expectante, pues, porque pues ahí sigo, ¿no? Ahí sigo, tengo ese temita ahí en el corazón que no he sí, logrado resolver, pues. yo te había platicado, vato, creo que te platiqué esta parte. Yo el domingo pasado compartí en la iglesia y hablé sobre este tema, ¿no? Y todo surgió porque tengo algunas semanas con este trip bien También. clavado, man. Ujú. Sí, en el sentido de que estuvo bien chido, man, porque en una de esas que estaba ahí meditando, de repente empecé a pensar en cuál influenciables somos, cuán influenciables somos en dos caras de una misma moneda. ¿En qué sentido? En que cuando las cosas no salen chidas, cuando las cosas no están saliendo como uno quiere, como uno espera, es Sí, bien fácil tirar la toalla, ¿no? Es bien fácil desanimarnos, es bien fácil agüitarnos con la situación que sea, incluso hasta con personas, ¿no? Nos agüitamos muy fácilmente cuando sus estándares, cuando lo que estamos esperando de esas personas no dan. ¿Sí me explico? Cuando nuestra sí, expectativa respecto a alguien o a algo no está dando, es muy sencillo decir, no, esta raza, no, esto se me hace que no, mejor no, ya no lo voy a hacer, ¿no? sí, sí, Cuando sí, sí, está sí. haciendo más costo que beneficio, queremos desecharlo, queremos dejar de hacerlo, ¿no? Pero también la otra cara de la moneda habla de algo muy profundo en nuestro corazón, en el sentido de que qué pasa cuando las cosas están saliendo como esperamos, como queremos y a veces hasta están sobrepasando nuestras expectativas, pues. Sucede que cuando las cosas están por encima de nuestras expectativas, cuando todo está bien chido, cuando todo está viento en popa, también es muy fácil que nos empecemos a desviar, ¿no? Ahora en la parte de olvidarnos de la esencia, olvidarnos de lo importante, como ya está saliendo todo chido, pues le das vuelo a la hilacha, como luego dicen, ¿no? Se te Sí, 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 olvida, sí. dejas de hacer lo que hacías, de buscar al Señor probablemente, de conectar con Dios. Ya te empiezas a sentir autosuficiente, ya empiezas a sentirte como que tú las puedes todas, ¿me explico? Y te Ujú. empiezas a desviar y a desviar y a desviar. Y este tema es como cuando a veces te metes al mar, ¿no? Y que de repente la corriente te empieza a arrastrar y cuando menos piensas, la orilla ya quedó muy lejos, ¿no? Entonces Órale. me ponía a pensar en esto, ¿no? ¿Qué tan fácil es tanto agarrar para la izquierda como agarrar para la derecha, ¿no? Y y en eso que estaba pensando eso, de repente yo acostumbro a estar pensando, estar leyendo la Biblia, estar orando y estoy en ese triángulo, ¿no? Ahí, Ujú. orando, leyendo la Biblia, pensando, meditando, diciéndole al Señor, Dios, esto, ¿no? Entonces, de repente hubo algo que detonó en mí cuando de mi propia boca yo dije, mientras pensaba esto que acabo de decir, Ujú. dije, Señor, cuánto deseo, cuánto anhelo un corazón correcto, dije así. Y haz de Ujú. cuenta que, ¡pum!, me tronó la bomba, vato. Haz de cuenta que Bestia. fue algo que detonó en mi corazón bien, muy importante, men, que me ha tenido trastornado este tiempo, o sea, en el Estos buen días. sentido de la palabra, ¿no? Sí, 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 sí. Estas semanas, estos días. Y ha sido una constante, Señor, cuánto deseo un corazón correcto, cuánto anhelo un corazón correcto. Entonces, de ahí vino todo esto, porque me puse a pensar y de repente me viajé pensando, por ejemplo, en este hermano mayor que se levanta contra su hermano menor. Este hermano mayor se llamaba Caín y este hermano menor se llamaba Abel. Y cómo el Ujú. corazón incorrecto de Caín, movido por la envidia, movido por el orgullo, lo llevó a matar a su hermano. ¿Me explico?
Me puse a Ujú. pensar en la generación en los tiempos de Noé, cómo esas personas tan lejanas, tan apartadas de Dios, cómo Dios agarró y exterminó con esa generación, ¿no? Igualmente con la gente de Sodoma y Gomorra. Eh, Pensaba en Esaú, el hermano mayor de Jacob, cómo la avaricia, porque realmente Esaú estaba muy clavado en los beneficios, en qué podía sacar, ¿no? Sí. Entonces, al grado de que de repente habla la palabra que él vende su primogenitura, ¿no? Por un plato de lentejas, dice, ¿no? Porque Ujú. a él le importaba. A mí no me interesa nada, a mí me importa recibir el beneficio. Entonces la avaricia lo movía a tal grado que Dios decidió quitarle lo que le correspondía por heredad y dárselo a su hermano menor. ¿Me explico? O sea, su corazón desviado generó que Dios decidiera ya no darle lo que le correspondía y se lo dio a otro, ¿sí? Y de repente el rencor y el odio lo mueven a tal grado que él quería matar a su hermano. ¿Me Ujú. explico? De Sí. repente me pongo a pensar en el joven rico, esa historia donde de repente llega el Señor Jesús con este joven rico y le dice, ¿qué onda? Ya conoces las reglas, ¿no? Y el joven Ujú. rico le contesta, sí, 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 todas las guardo al pie de la letra, ¿no? Todas. Sí. Entonces de repente Jesús le dice, ok, pues si ya guardaste todo, si ya estás haciendo todo al pie de la letra, pues ahora vende todas tus posesiones y dale el dinero a los pobres. Y en la narración dice que este compa se agüitó, se puso triste, Sí. y se fue. Entonces tenía un legalismo impresionante, o sea, era perfecto en su legalismo, todo lo tenía en orden, en un contexto legalista, pero con un corazón desviado, con un corazón con avaricia. O sea, él amaba el dinero, al grado que se puso triste. Qué Luego de chido está repente ese ejemplo, man. pensaba en la generación de los tiempos de Jesús, raza legalista también, guardando todos los rituales, todo, pero con celos, con envidias. Ahorita voy a hablar un poquito sobre eso. Y me Ujú. ponía a pensar de todo esto y pensaba yo, ¿qué se hubiera escrito de esta raza si su corazón hubiera sido correcto? Me ponía a pensar en Caín, por ejemplo. Caín, pues era el primogénito de todos los hombres, nacido de mujer. Era el primer humano que nacía, básicamente, de un vientre de madre, ¿no? O sea, yo me pongo a pensar, digo, este vato tenía propósito de parte de Dios, por supuesto, pero su corazón desviado lo apartó de ese propósito, pues. La generación de los Órale. tiempos de Noé, por supuesto que tenía propósito. Su corazón desviado los llevó para otro lado, al grado de que fueron exterminados. Me explico, Esaú tenía un privilegio de primogénito y el vato por su corazón desviado le fue quitado. Sí, este joven rico igual. Yo en mi viaje me pongo a pensar y digo, si este joven rico hubiera tenido un corazón correcto, yo creo, ¿no? Esto es meramente viaje mío. Yo creo que no hubieran sido 12 apóstoles, yo creo que hubieran sido 13. Yo no creo que hubieran sido 4 evangelios, yo creo que hubieran sido 5 si este vato hubiera tenido un corazón correcto. Porque sí o sí el Señor Jesús lo hubiera jalado con él. Órale. Pero ¿qué se escribe de él? No se escribe nada más que eso. Más que Nunca eso. más se vuelve a saber de él por su corazón desviado. ¿Me explico? Entonces, de repente, pensando en todo este trip, me fui al principio de todo, ¿no? Al principio de Ujú. todo. Y sucede que de repente se levanta este personaje llamado Lucifer. Y a Lucifer básicamente lo movió el orgullo. Ezequiel 28:17 dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Y esta parte me detona muy duro porque básicamente dice, corrompiste lo que yo te di. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu orgullo, a causa de tu esplendor, a causa de que te viste hermoso y que Ujú. dijiste, yo la armo bien machín, yo las puedo todas. Ujú. Corrompiste lo que yo te había dado, lo valioso que yo te había dado, lo corrompiste a causa de tu corazón desviado. En la NTV dice, tu corazón se llenó de orgullo debido a tu Mm. gran belleza. Tu sabiduría se corrompió a causa de tu amor por el esplendor. Entonces, el orgullo fue lo que detonó todo el caos que hoy existe en el mundo
y de lo cual ahora hablamos de noticias como la que acabamos de platicar hace ratito, ¿no? O sea, ese caos detonado en el orgullo, detonado en un corazón incorrecto, ha traído un hecatombe, ¿no? En la humanidad muy gruesa, ¿no? Entonces, eh, pensaba en toda esta parte, como el orgullo y cómo el diablo, al ser expulsado, llega con el hombre y básicamente apela al orgullo del hombre, al ego del hombre, y le dice a la mujer, con que Dios ha dicho que no pueden comer de ningún árbol del huerto, y de repente la mujer le dice, no, sí podemos comer de todos los árboles, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ujú. Y de repente el diablo le dice, apelando al orgullo del hombre, le dice, claro que pueden comer. Lo que pasa es que Dios no quiere que coman, porque el día que coman van a ser igual a Dios, conociendo el bien y el mal. Entonces, de repente el diablo le vende la idea de que el hombre puede ser como Dios Ujú. y está apelando a su orgullo. Entonces, como yo quiero ser el chido, como yo quiero estar por encima, yo quiero ser igual a Dios. Claro, sí, sí, Y sí. ¡pum! Vino todo el Y pasa caos, ¿no? lo que pasó, claro. Jonathan Edwards dice, el orgullo es la puerta por la cual el diablo entra al corazón del hombre. ¿Sí? Órale. Entonces, de repente, Sí. sigo en todo esto, pensando por ejemplo, en Caín, en esta situación que pasó. Por ejemplo, Caín, pues se habla, ¿no? De que llega ese momento en donde mata a su hermano, ¿no? Porque dice que presentó una ofrenda junto con su hermano. Caín se dedicaba pues a la agricultura y Abel se dedicaba a la ganadería, ¿no? Entonces se habla de que Caín pues llega con su ofrenda, a lo mejor muy bonita por el hecho de ser vegetales, y Abel llega con una ofrenda media feyuyona por el hecho de que traía un animal muerto, básicamente, porque es la Ujú, ofrenda que sí. presentó Abel. Entonces, como que Caín decía, pues mi ofrenda está más bonita que la de Abel, ¿no? Entonces, el contexto de esto era orgullo. Básicamente, este vato estaba presentando una ofrenda basada en el orgullo. Entonces, ¿qué Sí. pasa con eso? Que voy a leer aquí, es Génesis 4. Dice, y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. ¿Por qué no miró con agrado la ofrenda de Caín? Porque estaba basada en el orgullo. Y muchas veces nosotros llegamos y queremos presentarle a Dios ofrendas basadas en el orgullo. A veces nos paramos a ministrar basados en el orgullo. Y de acuerdo a la palabra, esa ofrenda no va a ser recibida por el Señor ni aquí, Órale. ni ahora, ni ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca. El Señor va a rechazar cualquier ofrenda presentada con una base en el orgullo. Y dice, Cuántas veces no lo hicimos, ¿no? uf, Cuántas veces no lo hice en los congresos cientos, de alabanza, ¿no? cientos, Que decían, cientos. ahí les va este tono para que nomás ahí calen cómo está el movimiento aquí, ¿no? Para que se pongan como gatos peleando, ¿no? Puro, puro orgullo, Y imagínate. guacha, y dice, y Caín se enojó mucho y decayó su semblante. Mm, Mientras estaba compartiendo ese domingo en la iglesia, me empecé a reír y dije, esto me recuerda de repente a cierta raza que decae su semblante porque se agüitan, porque no los toman en cuenta y se ponen en el celular, ¿no? Empecé a decir ahí y me empecé a reír, ¿no? Dice, y Caín se enojó mucho y decayó su semblante, así como que paró Sí, la sí, 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 trompa, sí. ¿no? Sí. Y se puso en el celular, le decía la raza, ¿ya? Así como que ya no juego, me voy a llevar mi balón, ¿no? Y ¿y por qué pasó esto en el corazón de Caín? ¿Por qué se enojó? Porque no fue recibida su ofrenda, se enojó, dice. ¿Por qué? Porque estaba basado en el orgullo. O sea, golpeó lo más profundo de su corazón, su orgullo. Y cuando tú golpeas, cuando una persona se enoja y se levanta contra ti, es porque es una persona que está basando todo en su orgullo. ¿Me explico? Y Sí. dice, entonces el Señor le dijo a Caín, ¿por qué estás enojado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Y luego le dice unas palabras claves. Le dice, si haces lo bueno, ¿acaso no serás enaltecido? O sea, si dejas de
ser orgulloso, si tu corazón es un corazón correcto, ¿acaso Ujú. no vas a ser enaltecido? Y sucede que nuestro corazón correcto siempre nos quiere llevar a que seamos enaltecidos basados en el orgullo. Pero cuando el Órale. Señor nos dice, si tienes un corazón correcto, ¿acaso no vas a ser enaltecido? O sea, por Es al default va a revés. suceder, pues. Claro, claro, ¿Sí claro, me claro, explico? Y luego dice, claro. pero si no lo haces, el pecado está listo para dominarte. Sin embargo, su deseo lo llevará a ti y tú lo dominarás, que básicamente le está diciendo, el pecado te va a dominar, pero no debería de ser así. Tú debes de dominar al pecado, ¿no? Sí. Entonces, también fui a esta parte en Mateo, donde de repente el Señor Jesús está ya preso, ¿no? Ante Pilato. Ujú. Y estaba la fiesta de la Pascua, ¿no? Entonces está la fiesta, entonces era tradición de que se soltara en la fiesta, se soltara un prisionero, ¿no? Ujú. Entonces estaba Barrabás, que era un Ujú. prisionero famoso. Entonces, de repente Pilatos dice, pues la tradición es soltar a un preso. ¿Qué onda? ¿Quieren a Barrabás o quieren a Jesús llamado el Cristo? Y Ujú. llega en Mateo 27:18, teniendo como contexto esto que acabo de decir, donde Pilato dice esto, ¿quieren a Barrabás o quieren a Jesús? Y dice Mateo 27:18, dice, porque sabía, o sea, Pilato, porque sabía que por envidia le habían entregado. En la NTV dice, él sabía muy bien que los líderes religiosos judíos habían Ujú. arrestado a Jesús por envidia. Ahora, ¿a qué voy con esto? El corazón desviado de esa generación, por eso mencionaba al inicio de la generación de los tiempos de Jesús, el corazón desviado de la generación de los tiempos de Jesús, por su envidia, por su corazón desviado, llevaron a Jesucristo a la cruz. Mm. Era raza religiosa, dice, él sabía muy bien que los líderes religiosos judíos, Ujú. ¿qué quiere decir esto? Esta raza era la raza que estudiaba la ley. Mm. Sí. Básicamente esta era la raza, hagan de cuenta que esta era la iglesia de esos tiempos. Sí, 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 los Entonces esta estudiosos, sí. iglesia de esos tiempos, Sí. por envidia, llevaron a Jesús a la cruz por un corazón Mm. desviado. Mm. Tenían legalismo pasado de lanza, ¿no? Sí, Se sí, sí. sabían todos los rituales y todos los movimientos, ¿no? Conocían muy bien el librito ahí, ¿no? ¿Me explico? Sí. Pero con un chorro de envidia en el corazón, con un chorro de contienda en el corazón. ¿Me explico? Corazón desviado. ¿Sí? Órale. Entonces, la Biblia menciona, vato, más de 1000 veces corazón. ¿Sí? Y hay una parte en Eclesiastés, regreso a Eclesiastés, y dice, el corazón del sabio está a su mano derecha, mas el corazón del necio a su mano izquierda. Y ahorita hablaba yo sobre eso al inicio, ¿no? O sea, Ujú. si no estás centrado, es muy fácil ser influenciado y agarrar o para la derecha o para la izquierda. O te vas para el monte o tiras la toalla o te desafanas, ¿no? Entonces básicamente es o te vas por la derecha y a lo correcto o te desfasas demasiado, pues. Sí, ¿Me sí, sí, explico? sí, sí. O sea, el corazón del sabio tiene su corazón a su mano derecha, o sea, va a hacer lo correcto. Pero el corazón del necio lo tiene a la izquierda y eso lo va a llevar a hacer lo incorrecto, no tanto para un lado como para otro. ¿Sí? Sí, sí, Entonces, claro. eh, ¿qué es el corazón? Aquí tengo en mis apuntes, ¿no? Yo platicaba ahí en la iglesia y decía, el corazón no es, pues, el órgano que bombea sangre, ¿no? Ni tampoco, decía yo, es el que mandas por WhatsApp, ¿no? Cuando, Oli, mandas corazoncito, ¿no? Y ya empiezo a explicar, ¿no? El corazón es la esencia interna de una persona. Son los pensamientos, sentimientos, deseos, voluntad y decisiones de lo que una persona es. ¿Sí? Entonces, el corazón humano en su estado natural es malvado, es traidor y es engañoso. Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? En otras palabras, la caída, raza, nos ha afectado en el nivel más profundo
nuestra mente, emociones y deseos han sido manchados por el pecado de una manera terrible, ¿no? Entonces, hace ratito hablaba sobre lo que el Señor Jesús decía en Marcos 7, ¿no? Que del corazón vienen los homicidios, la Sí, avaricia, la fornicación, el adulterio, la soberbia, la insensatez, etcétera, ¿no? ujú, Entonces, eh, ahí es donde yo llegaba a ese punto, aterrizando un poquito esta idea, donde yo sí, decía, ¿cuánto deseo un corazón correcto? ¿Cuánto deseo un corazón nuevo? Porque yo me ponía a pensar y decía, ¿qué tanto? Le decía a Dios, ¿qué tanto mi corazón incorrecto afecta para yo llegar, yo ir hacia el lugar que tú quieres que yo vaya? ¿Qué tanto mi corazón incorrecto puede hacerme tardar en llegar al propósito, pues? O probablemente no llegar. Porque si nos vamos al contexto que he estado diciendo de Caín, de toda esta raza, sí, no realmente esa raza no llegaron, llegó a su propósito. claro, Generación de los tiempos de Jesús no llegaron a su propósito. claro. Porque su corazón desviado, o sea, un Judas, ¿no? Que había sido un escogido, había sido un The Chosen, básicamente. Y el vato desechó ese llamado que Jesús le había hecho, man, y no Sí, yo llegó me, al... yo me di cuenta que tenía ahí una situación en el corazón hoy por la mañana cuando hablé contigo, ¿no? Te digo, yo digo, no sé si desde hoy en la mañana o ayer en la tarde que pasaron ciertas cosillas, eh, este, pero, pero sí, repito, yo según lo tenía resuelto, ¿no? Pero te das cuenta como dice la Biblia y es bien real, pues aquí dice en esta versión, Jeremías 17, lo acabas de leer, dice, mm, engañoso es el corazón y extremadamente perverso, ¿no? sí, Y sí, yo no sabía que este tema, esta situación estaba arraigado en mi corazón, ¿no? Yo pensé que ya, nada más había sido una situación aislada que me sucedió y dije, no, hombre, ya lo voy a dejar pasar y no hay bronca, ¿no? Le doy sí, man, vuelta a la página, pero, oh sorpresa, te das cuenta que, como que ahí lo dijiste hace un traes, ¿no? momentito, ¿no? De hecho, hace rato que estabas hablando, hasta se me olvidó que estábamos grabando, man. Se me olvidó que estábamos grabando porque estaba escuchando y yo decía, claro, el diablo se mete ahí, man. El Sí, diablo por aprovecha estas supuesto. situaciones y es bien sutil porque te Ujú. digo, tan así que yo no sabía, pues, yo no sabía que este tema estaba clavado en el corazón, Enraizado ahí, ¿no? enraizado, hasta en la mañana que me lo comentaste, dije, no inventes, o sea, es verdad todo lo que, o sea, que Lo está que metido hablábamos. en el corazón, es verdad todo lo que hablamos, pues, ¿no? Sí, man. Y, y me puse a pensar todo el día, man, bueno, ¿y? Mm, sí, ¿Qué man, sigue, ¿qué no? hago, O no? sea, ¿qué hago, no? Ok, ya me di cuenta que está incrustado en el corazón, me di cuenta que ahí está, pero ¿qué hago, Pero no? qué show, ¿no? Y hay una parte súper, se volvió todo el día del día de hoy, el Salmo 51, en la parte 10 que dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, Mm, ya. ¿no? Sí, Y, 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 y no hay nada que yo pueda hacer. Me di cuenta que no hay nada que claro. yo pueda hacer, pues. Y si Sí, yo he traído arrastrando este tema en el corazón es porque pues no he hecho nada al respecto. Es decir, yo no se lo he entregado al Señor. Lo traigo ahí, según yo, un tema del pasado, un tema que ya le di vuelta a la hoja, pero te das cuenta que no, porque pues nunca se lo entregaste al Señor. Ahí lo tienes ah, arrastrando de hace tiempo. Entonces, ¿qué dice David? Solamente tú sí, puedes crear, Dios, en mí un corazón limpio. Solamente tú. Yo no lo puedo hacer. Por mucho que yo me quiera agarrar una escoba y empiece a barrer, pues no se puede. Me sí. explico. No puedo yo Sí, mandar sobre mi propio corazón, pues. sí, y es al punto que voy. Con esto quiero aterrizar y diste un punto importante, ¿no? Hay una promesa en Ezequiel, man, capítulo 36, que básicamente ahí el Señor estaba hablando con la raza donde les decía que los iba a restaurar, ¿no? Cuando el pueblo de Israel pues había quedado cautivo, ¿no? Y llega en el versículo 26 y dice, les daré un corazón nuevo. Y es un poco lo que estás diciendo, o sea,
El Ujú. corazón nuevo yo no lo puedo hacer nuevo. El único que me lo va a Claro. dar es el Señor. Y dice, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Esto es Ezequiel 36:26 en la NTV. Y viene esta parte donde David constantemente decía, Señor, examina y reconoce mi corazón, pon a prueba cada uno de mis pensamientos, en el Salmo 139, Ujú. en el Salmo 51, perdón, dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, creo que es el que dijiste ahorita, ¿no? Sí, Y sí, renueva un sí, espíritu recto dentro de mí. sí. Salmo 26:2 dice, escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Salmo 119 dice, inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. O sea, inclina mi corazón a tu palabra y no a, a lo volátil que el mundo me presenta, ¿no? Salmo 51 dice, los sacrificios que tú quieres son el espíritu quebrantado. Tú, Dios mío, no desprecias el corazón contrito y humillado. Salmo 66:18 me gustó mucho, que dice, si no hubiera confesado el pecado de mi corazón, el Señor no me habría escuchado. Y el Salmo Órale, 24 ese del está versículo chido. 3 al 4 dice, ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. Entonces me doy cuenta que David era una constante. Cuando yo dije, cuánto deseo un corazón correcto, cuánto deseo un corazón limpio, un corazón puro, era una oración que David hacía constantemente. Era una oración que Sí. David estaba vez tras vez diciéndole al Señor, examíname, examina mi corazón, mira hasta lo más profundo de él, escudriñalo, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, un corazón recto. ¿Me explico? Sí, 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 Entonces, sí. de repente llegamos a un punto en donde de repente estamos pidiéndole a Dios un chorro de cosas, pero no hemos solucionado lo más importante. Yo ponía un ejemplo y decía, yo no le voy a dar 20,000 pesos al Abdiel y el carro con el tanque lleno porque no tiene la capacidad, no tiene la madurez, no tiene el corazón correcto como para que yo le dé eso. Y como buen papá no lo voy a hacer. Ujú. Entonces, si yo no tengo el corazón correcto, si yo no estoy alineado, el Señor no me va a dar otras cosas que yo no puedo llevar. ¿Me explico? Sí, se van a postergar, ¿no? Sí, entonces llegaba a este punto, te decía, ¿no? Todo lo que hemos hablado, pues tiene un hilo conductor, ¿no? Y la Sí. semana pasada hablábamos de Hechos 13:22. En Hechos 13:22 básicamente está algo muy importante porque yo miro en los salmos todo esto que acabamos de decir. Crea en mí un corazón puro, escudriñalo, fíjate si hay maldad en él, dame un corazón puro, un corazón limpio. Entonces, David era una constante su oración. Y lo chido, vato, es que eventualmente el Señor se lo contestó, man. Sí. Porque en Hechos 13:22 dice, Sí, 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 les lo levantó recuerdo. por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, Sí, hijo de Isaí, varón sí. conforme a mi corazón. Porque era un varón Este, conforme a su corazón, porque David no se cansaba de no pedirle quitó el dedo del renglón todo el tiempo, man. A la un vez, qué corazón chido. correcto, y eventualmente el Señor se lo dio, vato. Sí, ¿Me explico? El Señor se lo dio, le dijo, ok, aquí está. O sea, esa es la oración que al Señor le agrada. A veces nos desgastamos pidiéndole un chorro de cosas cuando necesitamos pedirle o sea, vato, las bases, o sea, la pues esencia, el raíz. David entendía perfectamente lo que nos estás explicando, ¿no? David Ujú. entendía que el corazón es Sí, ahí por eso, donde surge, ¿no? Donde sí, surge todo, pues. y ahí es donde te das cuenta, y yo le platicaba a la raza de la iglesia y les decía, o sea, recuerdan, David, vuelvo al punto, David constantemente, dame un corazón puro, un corazón limpio, un corazón correcto. Y de repente David se enfrenta a ese momento en donde tiene a Saúl, su enemigo acérrimo. Ujú. Básicamente la palabra dice que Saúl estaba en una cueva pues haciendo sus necesidades. Sí. Entonces ahora sí que estaba como el tigre de Santa Julia, ¿no? Y dice que David pues lo tenía así Tenía con queso, pues. sí, lo podía agarrar y lo podía atravesar a la goma, pues.
Y, su, y de Y no se repente pasó de David, lanza. David lo tenía, ya lo tenías hinchado, pues. Bueno, ¿Me lo explico? tenía venadeado. O sea, no, lo tenía ya, no, ya lo tenía con la bala en la frente, loco. Y de repente dice, líbrenme tocar al ungido del Señor. No ¿Sí me manches. explico? O sea, Sí. eso es un corazón correcto, vato. En que pudo haber hecho daño, en que pudo haber Ujú. pagado mal por mal, y el vato no lo hizo, man. Ese es un corazón correcto. Sí, no Platicaba, manches. platicaba creo que fue en el primer episodio, platicaba de esa parte donde Mefiboset, nieto de Saúl, su enemigo, el vato Ujú. le hace misericordia, man. Dice la narración, lo platicaba que Sí, a partir de ese momento Mefiboset comió a la mesa del rey como si fuera uno de sus hijos. sí, Me explico, cuando en ese tiempo era acabar con la descendencia de sus enemigos, pues. claro. Sí, Y dice cierto. todavía que le regresó las propiedades de su abuelo, se las dio a Mefiboset. Entonces, ¿qué habla de esto? De un corazón correcto, man. Ese es un corazón correcto. Ese es un corazón conforme al de Dios. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. Dios quiere que perdonemos. Dios quiere que soltemos el rencor, el odio, tantas cosas que traemos arrastrando. ¿Me explico? Y por Conflictos. eso, y por eso la Biblia es tan clara, porque, ¿sabes? A veces no nos damos cuenta. Me Ya, explico, y lo digo porque yo lo viví, ¿no? No nos Simón. damos cuenta, ¿no? Por eso David, las oraciones que vienen en los salmos es, tú escudriña mi corazón, Eh, tú analízalo, tú búscale. Me explico, porque yo sí. no soy capaz de eso, pues. Sí, al final del día Y nosotros no podemos cuando, llegar a la profundidad del corazón, ¿no? claro, Dios sí. y cuando realmente Dios es bueno y nos muestra esas cosas, ese orgullo, vaya, esa falta de perdón, no sé, o sea, Sí, una doble intención, lo que sea que tengas ahí en tu corazón, por ya, supuesto que ahora sí es un tema que sí nos compete a nosotros, ¿no? Por supuesto, es decirle, claro. Señor, me acabo de dar cuenta de esto, necesito de tu ayuda, ¿no? Pero sí, 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 por sí. eso es importante que el Señor escudriñe y investigue Y, nuestro corazón, pues. y cerrando esta parte, cerrando mi intervención, el proverbista decía, ¿no? En Proverbios 4:23 decía, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Por eso es tan enfático esta parte, porque Dios sabe que de el corazón mana la vida. Y sobre toda cosa que tú cuides, por encima de todo lo que tú cuides, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Si tu corazón está descuidado, eventualmente te vas a desviar, eventualmente no vas a Ujú. llegar al propósito. Cuídalo como lo más valioso, porque de él mana la vida. Por eso el Señor lo dejó asentado en su palabra. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Sobre toda cosa cuidada, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Y pues básicamente eso es, carnal. Pues sí, tenemos mucho trabajo que hacer. Este, ay, híjole, pues sí, no sé, yo tengo mucha chamba que hacer, la verdad es que sí, sí fue No, pues una todos, palabra carnal. que necesitaba escuchar y pues sí, también si tú estás escuchando esto, que tu oración favorita sea esa, ¿no? Escudriña mi corazón, crea en mí un corazón limpio, como decía David en el Salmo 51, ¿no? Que esa sea una de nuestras oraciones constantes, porque engañoso y perverso es el corazón, dice la Biblia, y pueden pasar días o meses y nosotros ir arrastrando con situaciones que están ahí súper clavadas, y a veces por eso actuamos como actuamos, ¿no? Porque nuestro corazón está lleno de cochinadas, man, la verdad. Sí, Entonces, sí, que sea nuestra oración todo el tiempo, ¿no? Que el Señor haga ahí sí, su chamba. sí, así es, carnal. Es eso y pues ese es el tema de hoy, raza. Ahí se los dejamos. Todos tenemos chamba que hacer. Sí, Y pues al final del día creo que es la parte que nos conviene porque es la manera en que vamos a llegar al propósito si tenemos un corazón conforme al de Dios. Porque al final del día a veces nos ponemos a pensar y decimos, ah, qué curado, ¿no? David, ¿no? Pues qué tremendo, ¿no? David, un hombre conforme al corazón de Dios, wow. Pero eso no le corresponde a David, nos corresponde a todos. Serán sí. personas conforme al corazón de Dios.
Entonces es eso. Y pues nada, ya nos vamos a despedir y queremos dejarles, recomendarles Sí, una yo lectura. tengo muchas ganas de recomendar una lectura. Está bien sencillito. La verdad es que me eché el libro de Filemón. Filemón es, digo, si pudiéramos decirlo libro, no es, realmente es un solo capítulo, es una hojita, es una carta Claro, que, que Pablo le escribe a Filemón, ¿no? Y a ver si Dios permite, la próxima semana estaremos platicando un poquito acerca de este libro, claro. de esta carta. Y me gusta mucho, está fácil de entenderlo porque te das cuenta cómo Pablo muestra su amor al enfrentar digamos, una situación un poco complicada, ¿no? No voy a hablar mucho del libro para que se lo echen, Mm, pero, pero hay una parte que a mí me gusta mucho y está hablando, vaya, básicamente Pablo le dice a Filemón, oye Filemón, te voy a mandar a Onésimo, por favor recíbelo, ¿no? Allá hay una historia, hay un contexto del por qué se lo está pidiendo de esa manera, ¿no? Pero sí, Pablo le dice, si te perjudicó de alguna manera o te debe algo, cóbramelo a mí. cóbramelo a mí, dice, no inventes, cóbramelo a mí. Dice, yo, Pablo, escribo esto con mi propia mano, yo te lo pagaré. Pero Y es te lo das que dice cuenta enseguida. que sí, Y y no no voy a decir mencionaré. que me debes el alma. Se pasó O de sea, lanza. Pablo estaba en la posición jerárquica, digamos, de Ya, exigirle. ¿Me explico? sí, O sea, Pablo sin ningún problema podía haberle dicho a Filemón, necesito que hagas esto y cállate. sí, man. Pero, y la verdad es que Filemón debía obedecer, por supuesto, pero no escogió ese camino. No digo, ya a lo mejor estoy entrando un poco en materia, ¿no? Sí. Pero sí, Guárdalo para otra échense el semana. libro, sí, échense el libro, esta cartita, es una hojita nada más, Filemón, tiene un solo Ya. capítulo y está chido, está muy, muy interesante, ¿no? Sí, 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 Y pues bien, recomendado, léanlo y ojalá lo puedan ahí leer, repito, escudriñenlo, léanlo tranquilo, con calma, el cafecito no puede faltar, leyéndolo, les recomendamos la aplicación de la Biblia, léanlo en varias versiones para que puedan digerirlo y los dejamos con esta recomendación de lectura, la carta a Filemón del apóstol Pablo. Y pues, carnal, nos vamos a listo, despedir. Vamos ahí a recordarles las redes, llamadosomos@gmail.com, el correo, en Instagram como _ somos llamados, en YouTube como somos llamados, en Spotify, si quieren escuchar las canciones que el Señor nos ha regalado como llamados. El podcast en Spotify está como llamados el podcast y pues no olviden darle like, suscribirse a todo este contenido con el único fin de que sigamos dando a conocer el mensaje. Acuérdense que si nos regalan el like, si lo comparten, pues llega a más personas, ¿no? Y pues claro. todo esto que platicamos creo que nos sirve a todos, ¿no? Es algo importante que todos debemos de saber para todos poder alcanzar el propósito para el cual fuimos llamados. Y pues nada, con esto nos despedimos y aprovechando que hablamos de la carta a Filemón, voy a citar al apóstol Pablo. El apóstol Pablo constantemente y en todas sus cartas siempre saludaba como gracia y paz. Entonces yo voy a despedirme citando al apóstol Pablo diciendo gracia y paz a todos. Nos Amén. vemos la que sigue, raza. Bye. Bye bye.